Hola, sean bienvenidos una vez más a este hermoso podcast de Joan Show. Hoy tengo mi primer invitado que es Diego Alegría. Estoy contento que esté acá, la verdad, hace mucho tiempo no lo veía y me alegra mucho que estés acá. Qué pena lo que pasamos ahorita. Pero bueno, dándoles un poquito de contexto sobre Diego. Diego es un chef ejecutivo, asesor y creador de cocina y menú gastronómico. Eso es increíble. Docente gastronómico y empresario. Tiene su propio restaurante. Entonces, cuéntame cómo te sientes el día de hoy. Joan, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Súper halagado de estar en tu estudio. Ah. Sé que vienen cosas muchísimo más grandes las que tiene. Nada, muy halagado de estar aquí con vos, conocer también un poco más de ti y que conozcan un poco más de mí, Sí, claro, obviamente. claro, sí. Entonces, antes de arrancar con todo lo que tengo programado para ti, quiero que hablemos un poquito de nosotros. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, claro. Mira que, ¿sabes qué es lo más importante de todo eso? De que a pesar de tantos años que nosotros nos conocemos, no recuerdo muy bien la fecha exacta, siempre tuvimos comunicación, ¿sí? Exacto. Siempre nos miramos en Instagram, nos damos me gusta, nos das tal cosa, y obviamente miramos el crecimiento de ambos, ¿no? Y Sí, nos halagaba ver el crecimiento de ambos. Sí, claro, obviamente me acuerdo cuando nosotros nos conocimos, que fue en una academia de modelaje, y yo exacto. llegué, un niño muy humilde, muy tranquilito. Yo muy tranquilito y yo me sentía como que, marica, o sea, cuando vos llegas por primera vez a un lugar y nadie te conoce, como que te hacen el feo. Es Y entonces yo llegué a verdad. la academia como que no me pararon mucha atención. Y Ok. llegaste vos con tu personalidad así para arrolladora. Hola, Nini, ¿cómo estás? Bienvenido. Y me dice como ese abrazo caluroso. Exacto. Y yo sé que desde ahí nosotros conectamos, nosotros con... Eso sí me acuerdo muy bien. No sé si vos tenés otra percepción. Yo sí me Cuando me acuerdo, diste, ¿cuál fue tu percepción cuando me diste? yo sí me acuerdo mucho, la verdad, tengo una memoria. Yo me acuerdo tanto que tú llegaste, tenías hasta trenzas, si no estoy mal. Tenías Mm. hasta trenzas. Por favor, borremos ese pedazo. Y yo dije, Ok. yo te vi, yo dije, ¿quién llegó? Uy. Entonces dije, "Oh, vamos a saludarlo". Yo en ese momento era menos tímido que ahora. Entonces dije, vamos a saludarlo y me acerqué a ti. Hablar, 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 todo el cuento. Ok. Y cuando yo empecé a conversar contigo, yo empecé a notar en ti una energía que no ha cambiado mucho y es como muy ocupado, muchas cosas al mismo tiempo. No sé qué, me contaste que en ese momento llegabas a Cali apenas o Sí, estás sí. poquito tiempo acá en Cali. Me acuerdo que estabas estudiando italiano, que estabas trabajando en un restaurante italiano, si no estoy mal. Ujú. Y sí, mi impresión fue esa, como qué hombre con qué energía, o sea, a pesar de que te estás como tímido, no estabas como dispuesto a hablar con alguien, con la gente, ¿me entendés? Total. Y sí te vi como así, como por allá, y yo, vamos a hablarle. Sí, desde ahí conectamos. Muy bien, me gusta. Literal. Pero después de eso pasó ¿Qué algo, pasó? y quiero que me des tu versión porque yo sé que algo sucedió ahí. Y cuando estuve en tu restaurante te comenté al respecto. Ok. Y es que yo me acuerdo que nos hicimos buenos amigos, hablamos bastante, no sé qué, y me dijiste, te invito a mis cumpleaños. Yo dije, sí, no voy a ir, voy a ir, voy a ir, pero yo no pude asistir, ¿me entendés? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento no, cuéntame tu versión. ¿Qué pasó? Porque no pude ir. Mira que no, no creo, no, la verdad no me enojé, y si de pronto me enojé, no recuerdo muy bien, porque Ok, marica, eso fue hace mucho muchísimo tiempo, o tiempo, sea, es nosotros nos verdad. conocemos muy pelados, yo ponía que como unos 17 18 añitos, si no estoy mal. Ajá, Y de pronto sí te invité, pero no me enojé. Pienso que pronto la medida del tiempo, la distancia del tiempo, ajá. como que de pronto no enfrió la comunicación porque siempre estuvimos comunicación, sino que como que cada quien ya tenía como sus cosas que hacer, sus rutas, ¿sí? Es cierto. Entonces yo creo que de pronto fue eso, pero no enojado porque nos hizo mi cumpleaños, ¿no? O sea, yo no me enojé, ¿no? Eso está en Está mí muy bien, adentro. está bien, está De bien. pronto lo tomaste en otro concepto, pero no, para nada. Está bien. Porque es que, bueno, ya dejémoslo así. Pero sí, es que en ese momento, en ese momento yo no me acuerdo yo que fui a hacer a otro sitio y pues en ese momento yo era una persona súper dependiente a mi familia, Ok. a mi mamá más que todo. Y tú, desde ese momento me contaste que tú llevas mucho tiempo siendo independiente, viviendo solo, que, o sea, infinidad de cosas que pues tú me hablas desde tu perspectiva, pero yo dependía de ella. Total. Entonces yo básicamente le dije, me voy a ir a unos cumpleaños. Y me dijo, no.
tanto que yo dependía hasta económicamente de ella. Ahí estamos muy peladitos, Exacto, estamos exacto. muy pelados. Y pues, o sea, el dinero es un tema que ahora me encanta muchísimo. Me encanta hablarlo y estoy intentando profundizar en él de una forma diferente. Y en ese momento mi mamá me dijo como, ni siquiera me dijo no te voy a dar dinero, sino Ok, no te voy a dar permiso. ok, ¿Entendés? Porque yo dependía hasta económicamente de ella. Pero bueno, pasando a esa página, ahora sí, ok. aclarando la situación. Seguimos siendo amigos, que es lo importante. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue tu llegada desde Tumaco hacia Cali y todo el cambio que pues, ocurrió en ese proceso? Wow. O sea, Es una pregunta muy extensa, muy bonita, porque tiene todo el recorrido en mi vida. ajá, Y ya que estoy aquí en mis 28 años, mi recorrido ha sido muy bonito, con muchas necesidades, pero de esas necesidades le doy gracias a Dios porque soy lo que realmente soy ahora. ¿Cómo fue mi llegada acá? Bueno, yo soy oriundo de la ciudad de Tumaco, Pacífico colombiano. Amo el Pacífico colombiano, muy bien, amo nos Tumaco, es encanta, mi sí. tierra. El mar, todo, absolutamente todo, la comida, todo. Yo nací en Tumaco, yo estudié en Tumaco Ok, hasta mi bachillerato. Y cuando llegó mi bachillerato, que ya me gradué, yo le digo, mamá, yo quiero estudiar gastronomía. Entonces mi mamá me dice como que, mi hijo, pero es que gastronomía aquí en Tumaco no hay. Entonces yo fui mm, el de la iniciativa. Yo le dije, mamá, es que me quiero ir de acá y quiero estudiarlo fuera de la ciudad de Tumaco. ok, Y mi mamá como que en ese momento fue como un choque, porque mi mamá estaba pasando por un momento muy difícil y como que su hijo también se va, entonces fueron como muchas sentir como cosas, dos duelos, ¿sí? Y claro, yo la entendía, pero por otro lado yo decía también tengo que hacer mi vida para darle un mejor futuro a lo más. es cierto. Y ahí fue donde yo realmente que tuve maletas, mi mamá que siempre me apoyó, mi hermana siempre estuvieron ahí, siempre me han apoyado, mi madrastra también que sin duda alguna siempre estuvo ahí, y una tía en especial que tenemos una comunicación muy bonita, yo le comenté, le dije, ve tía, yo quiero irme a estudiar a Cali. Y la respuesta de ella fue, mijo, hágale, de una, véngase. Al llegar yo aquí a la ciudad de Cali, que le agradezco demasiado, esta ciudad eterna, por abrirme las puertas, porque realmente aquí mi crecimiento ha sido muy bonito, Muy gracias bueno, a esta ciudad sí. que me abrió las puertas y me acogió muy bien. Yo llegué aquí a la ciudad de Cali, llegué donde mi tía y empecé yo a estudiar. Recuerdo muy bien la primera vez que mi tía me llevó a la escuela de gastronomía, mi tía fue la que estuvo incondicionalmente conmigo, me llevó a comprarme el uniforme. La primera vez que yo me puse ese uniforme y yo hasta lloré. Qué Yo lindo. recuerdo, sí, sí, mira que fue muy ameno, o sea, sabes, yo ahora, yo soy docente del área de gastronomía y cuando veo entrar a los chicos por primera vez al instituto, yo los miro y yo me reflejo a ellos porque ellos llegan con una emoción tan grande y Claro. con esa misma emoción yo fui a comprar el uniforme por primera vez y cuando yo me puse la chaqueta, yo me la ponía no con orgullo, me la puse con vocación, porque hay dos cosas que la tengo muy clara y son muy precisas. Es que hay profesión y hay vocación. La Exacto. profesión vos lo haces o lo estudias o lo practicas porque te gustó y porque lo estudiaste y porque te tocó, digámoslo así. Pero cuando vos coges una profesión de vocación, lo haces con amor, con pasión, no importa hora, no importa tiempo, no importa absolutamente nada, porque es lo que amas, es lo que realmente le dedicaste tu vida entera. Entonces, en ese momento yo me puse la chaqueta con vocación y yo creo que desde ahí mi vida cambió, marica. O sea, yo fui un Diego totalmente diferente. O sea, mi perspectiva fue como que te pusiste esto, hijo de puta, y tienes que darla toda. O sea, no te puedes rendir automáticamente. Y yo recuerdo que me miré en el espejo y a mí esas me salieron las lágrimas. Claro, yo venía Ush. de un pueblo donde yo no sabía que era un mío, no sabía que eran buses, que eran edificios tan grandes, que, o sea, yo llegué a la ciudad y para mí fue como que, wow, fue muy El chévere. cambio, claro. Sí, total, y llegar y mirar como que ya la chaqueta de chef, o sea, a mí me pareció como algo deslumbrante. Ok, Y muy luego bien. mi tía cuando mi tía me mira así como con esos ojitos como de halago, como que la Oh, vas a dar toda, y siempre, siempre ya ha sido como que ese enfoque como que me dice, yo siempre he estado muy orgulloso de vos, siempre ya me ha dicho eso, yo siempre creí en vos, yo siempre aposté todo por vos, y creo que eso es lo que me ha hecho realmente el crecimiento, porque sé que de X manera hay muchas personas que me admiran
de una manera muy bonita, Positiva, bonita. sí, Sí, positiva, y creo que en esas también estás vos, claro. obviamente. Sí, es Y cierto. ahí yo arranqué ya a estudiar gastronomía y a lo que yo ya arranqué a estudiar gastronomía, pues fui creciendo, fui haciendo más cursos, fui haciendo muchas cosas y ya, ahí ya empecé a conocer la ciudad y me Muy encantó. bien. Es cuando uno hace lo que le gusta, creo que no Total. hay mayor satisfacción. Uno siente que no está obligado a hacerlo, si uno siente que lo hace no por trabajo, sino porque, aparte porque es por dinero, es porque le gusta, a veces sentir Total. bien. Y has construido algo muy grande, muy lindo, me gusta. Quiero que me digas, creo que mencionaste algo similar, como que qué fue lo que más te marcó estar en Cali. Algo que tú digas, es que llegué acá y esto fue lo que cerró mi corazón completamente. Ok. Creo que son dos culturas muy diferentes, ¿sí? Mi cultura de Tumaco, que todavía lo llevo en las penas, muchas cosas me dicen es que tienes tu acento muy marcado, tienes tu Ajá, cultura muy marcada. Y cuando yo llegué acá a Cali, la cultura caleña es muy diferente. El caleño es muy fogoso, sí, es muy entrador, el caleño es muy confianzudo. ajá, eh, y creo que una de esas cosas que a mí más me marcó en la vida fue el choque de cultura, porque son dos versiones muy muy diferentes. diferentes. Fue tanto así que cuando yo estaba en la universidad, nosotros los sumaqueños, lo hablamos así en general, no tenemos, digamos así, como un poco el conocimiento de algunas pronunciaciones de palabras. Ok, Creo, si no soy mal, acá en Cali pronuncian mucho la S, ¿sí? Nosotros en Tumaco nos comemos las palabras, las lo letras. he notado, Un sí. ejemplo, allá dicen, acá decimos ve, vos, y pronunciamos esa Z o esa S y la arrastramos, ¿sí? Exacto. En Tumaco dice ve, vos. Entonces se come, ¿sí? Cuando yo llegué aquí, a mí me molestaban demasiado, me hacían mucho bullying, pero yo no entendía. Ajá, Cuando ya empecé a estudiar y realmente empecé a conocer realmente cómo se escribe cada palabra, donde aprendí realmente a pronunciarlo. ok. Entonces yo decía lo ojo y me Ah, molestaba. Me decía, ay, primo, lo ojo, lo ojo. Marica, y eso era la sensación en la universidad. Y todo el mundo ajá. me decía, ay, lo ojo, pero yo no entendía cuando me decía lo ojo. Claro, son los ojos, Ojos, claro, porque claro, son claro. dos. Y el caleño, la S, la La pronuncia pronuncia ahí muy bien demasiado, muy marcada. bien Sí, marcada. Entonces creo que ese cambio de bicultura, ese choque y muchas otras cosas más, creo que para mí marcó demasiado. Yo siempre decía eso. claro. Y es que los caleños no solamente decimos bien la S, sino que a veces hasta la cambiamos por otra letra como la J. Total, Porque es que a ajá, veces son muchas S, entonces algo de claro. Jotas. Entiendo, entiendo. Sí he notado mucho eso, que te come las S algunas veces. Literal, me Y pasa mucho. pasa. Y en muchas palabras, yo a veces decía unas palabras que o sea, no conllevaban el significado y como que uno la distorsiona a su manera. Exacto, Entonces exacto. creo que esa fue una de las cosas que más me marcaron, ¿sabes? Para mí fue el choque de cultura que fue totalmente diferente. Por ejemplo, mira que en Tumaco nosotros somos muy de andar en sandalias, en mocho Sí, y camisilla. O sea, nosotros somos muy relajados, muy parchados, pues ajá, somos costeños, ¿sí? Entonces exacto. nosotros vamos a un centro y para nosotros andar en chancla es como que normal, andamos relajado. Mientras que el caleño acá sí o sí tiene que andar en Sí, zapatilla, son tiene que andar en piripollas y eso zapatilla, es, mejor sí, dicho, total. es verdad. Entonces es eso. Y hay otra cosa muy diferente también que yo siempre la notaba mucho. Típico de la gente de mi tierra es que los zapatos tienen que estar Impecables. 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 Es Acá la cierto. gente es muy relajada con el zapato, anda sucio, anda como sea, la gente es muy Sí, acá tranquila. la gente, zapato sucio es aesthetic. Literal. Literal, entonces eso es totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros allá una de las culturas que tenemos es que en cada casa tiene que haber una columna de sonido que Ah, sí. retumbe las ventanas, mientras que acá de pronto lo escuchan muy moderado, ¿sí? Allá no les importa y eso es Sí, todo volumen. Entonces son cositas que yo noté y que obviamente sí me marcaron y yo decía como que eso resalta mucho en el proceso de llegar acá a la ciudad de Cali. sí, aunque hay caleños que hacemos bastante ruido. Por ejemplo, aquí en mi casa, en la sala principal, tú ves un parlante de sonido Mm, normal,
porque es como la cara al público, pero al fondo de otra sala y están las torres de Bulla. O sea, porque no puede faltar a veces. Total. Yo fui a Tumaco una vez, no sé si te conté alguna vez que fui a Tumaco. No, no me Fui a contaste. Tumaco muy poquito, como 4 días, Ok. 3 días, y pude ver todo lo que tú dices, Sí. el acento con el que ¿Cuál hablan, fueron las las cosas que heces. más te resaltaron que te la trajiste de Tumaco a Cali? Que dijiste, marica, yo identifico a la gente tumaqueña con eso. Yo creo que es el hablado, y Sí, como muy sí, marcado. el hablado es totalmente diferente. Y lo que tú dices es cierto también, que siempre están como con ropa muy tranqui, muy de playa, pues el morro, o sea, es como muy chévere Total, y muy relajado, y eso me gusta total. bastante. Pero ahora otra pregunta que te quiero hacer es, cuando tú llegaste aquí a Cali, hubo unos momentos que tú dijiste, marica, me quiero volver, no es como pensé que iba a ser, no, no me siento bien, me quiero ir para mi Tumaco otra vez. ¿Alguna vez pensaste en eso, en el proceso de estar aquí en Cali y adaptarte a Cali? Creo que a todos nos pasan cuando damos un paso y creo que cuando a veces damos un paso grande, una de las cosas más grandes es el temor Sí, y no está mal, tener miedo no está mal, porque alguien una vez, una chef que se llama Joana, ok, yo iba a tomar una decisión, yo estaba trabajando en una cocina y yo le dije, es que tengo miedo de hacer esto. Y me dijo, ¿tiene miedo? Hágalo con miedo. Y exacto. eso a mí me quedó muy claro. Entonces pienso que el miedo no está malo, ¿sí? El miedo no es malo sentirlo porque es algo natural que suele pasar Exacto. cuando tomas una decisión grande o cuando sentís que pronto hay un riesgo. Detrás de ese miedo viene mucha enseñanza, vienen muchos procesos. Y cuando yo di ese paso grande, obviamente pasaron demasiadas cosas en transcurso de mi vida y siguen pasando que ya, gracias a Dios, soy lo que soy ahora de todos esos procesos. Sí tuve en algún momento de decir, "Ah, puta, quiero devolverme a mi tierra, Claro. quiero sentir mi calor, pero no era ese de volver a mi tierra fracasado, sino que decir, quiero volver a mi tierra a posicionar una marca. Ok. Eso siempre lo he pensado y eso lo voy a hacer en el nombre de Jesús, pues eso sí está muy claro. Muy bien. Entonces, en algún momento de mi vida sí lo pensé, pero fue como un choque muy pequeño. Creo que fue cuando estuvimos en pandemia. De hecho, mi mamá me dijo, Oh, mijo, véngase porque eso va para largo, eso no es corto. Y yo como que no, mamá, esos son momentos, esto es paz y eso se hizo larguísimo, hizo larguísimo. Y en ese momento yo dije como que, ¿por qué no la escuchaba mi mamá? Pero ahí es donde realmente salió el Diego resiliente, salió el Diego donde dijo, vamos a transformar todas estas necesidades y cosas que está pasando y a reivindicarse y hacer realmente una vida totalmente diferente. Y ahí fue donde Diego dijo, se centró, dijo, viniste con un propósito a ese lugar y tienes que cumplir ese propósito. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer en todo ese tiempo. Creo que fue ese el momento en el que tuve como no decir, me más. devuelvo. Del resto, me encanta mi hogar. Para mí, Tumaco es mi hogar, Tumaco es mi burbuja, es mi núcleo. Cuando yo llego, me conecto automáticamente, yo voy bajando del avión y a mí, o sea, yo desde la ventana que ya veo el avión y ya veo el mar del Pacífico, Marista, o sea, yo me erizo. Uy, claro, me Yo me imagino. erizo, es mi tierra, es el lugar donde nací, esa, es como cuando el núcleo y la conexión que tenés con tu mamá, que tenés con tu mami, porque yo siempre digo, "Jue madre, tener un hijo en un vientre tanto tiempo, la conexión tiene que ser muy Muy fuerte. fuerte, es verdad. Así mismo es cuando tú naces de un lugar, ese es tu nido, es tu raíz, tu cultura, todo está Tu ahí. gente, Sí, tu gente, todo tu calor. la gente que a Colombia como tal no es fácil, no es Total. para nada fácil. Y tengo una persona cercana viviendo una situación muy dura fuera del país, pero bueno, pronto regresará. Bueno, para hacer un corto comercial, cuéntame Y tu ya sabor. regresamos. No es tan comercial. Cuando tenga para sus patrocinadores, aquí van a aparecer. Por ahora, No, no es que sí tengo que contestar, por favor, todos hasta Aomi. Necesitamos, estamos haciéndole publicidad a Omi y no engañosa porque sí es agua, obviamente. pero nuestra marca aliada hoy es Contam, que ya hablaremos de ella más adelante. Más adelante. Quiero preguntarte de tus amores, tu corazoncito. Ay, no, porque no pasamos la nota. No, mi corazón en estos momentos está muy tranquilo, o sea, en un proceso muy bonito, un proceso de crecimiento Ajá. personal, económico, social, entre muchas otras áreas.
Soy soltero, pero soy tranquilo, soy muy, Muy muy, muy bien. tranquilo. Siento que he hecho las cosas muy bien y creo que soy un ser humano que dejo huellas, que es lo más importante. Es verdad. Y estoy tranquilo. Ok, me ¿Y tu gusta eso. corazoncito cómo está? Pasemos a hablar de Contam. No, por favor. ¿Cómo está tu No, corazón? mi corazoncito está normal. No ha llegado la primera persona que toque mi corazoncito y Te se quede con él. ¿Cuándo fue Sí, la no, última vez que nunca. conectaste con alguien? Yo creo que nunca he conectado con nadie. Nunca he conectado con nadie. ¿Cómo así? Nunca, Entonces te nunca, presentar nunca, aquí nunca, para que nunca. Ah, conectes claramente. ok, Pero vení, ¿por qué ¿qué? crees que nunca has conectado? ¿Cuántos años tenido? 25. ¿Y a tus 25 años crees que no has conectado con nadie? Creo, ¿Crees un? creo no, no he conectado con nadie. ¿No has conectado con No he nadie? conectado con absolutamente nadie. Porque resulta, a ver, hablamos un poquito el paréntesis. Ok, Yo soy una persona muy, ¿cómo decirlo? De mi mundo muchas veces. ok. ¿Me entiendes? Y digamos que muchas personas con las que he intentado algo, que durante, simplemente conversando, yo soy muy empalagoso cuando puedo hacerlo y entonces como que es que no sé cómo explicarte, pero espérame. Soy muy de mi mundo y al mismo tiempo muy empalagoso. Entonces a las personas cuando alguien es muy empalagoso no les gusta. Cuando alguien es muy de su mundo tampoco les Ujú, gusta. ok. Entonces yo a veces soy ambas cosas. A veces estoy mucho en mi mundo y literalmente te puedo dejar sin hablar. Puedo estar todo el día sin hablarte, como está el día en que te hablo todo el día y te encimo muchísimo y es hola, 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 hola. Entonces soy como ese mundo rarito. Ok. Entonces no aparece la persona con la que yo conecte. Hubo una persona con la que estuve a punto de conectar, la verdad, pero ¿qué pasa? Que hay problemas y fue mío porque yo me sentí cohibido. La persona me hace sentir como que no puedo ser yo. Me hace sentir de que todo lo que yo hago, como por ejemplo esto, no lo podría hacer con esa persona a mi lado, ¿me entiendes? No sé por qué sentí eso, tal vez fue intuición y pues en ese momento no sé por qué decidí escuchar mi intuición, cosa que casi nunca hago, pero decidí escucharlo. Dije, no, tal vez si no me siento bien con la persona, me siento así, mejor no. Entonces, mi corazoncito actualmente está en un proceso de bebé off, apágate. Ok. No es tu momento, Ok. es el momento de esta y de esta. O sea que tu corazón está como tu camiseta en esos Sí, negro, pues oscuro, por el momento, apagado. tal vez sí. Ok, Sí, 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 James. sí, sí. Me encanta escuchar tu mini versión. O sea que tocar ese tema y yo en ese tema soy muy malo. Para hablar de Ok. la corazón no soy muy malo, lo siento. Pero bueno, continuando a hablar del amor, pero un amor diferente. Ujú. Porque el amor a la cocina y el querer ser chef, o sea, es algo que yo, por ejemplo, ¿Por qué quién? el amor a la cocina y ser chef. Porque es algo que es de esas profesiones que yo mencionaba de pequeño, que mencionabas pero nunca vas a hacer. Quiero ser astronauta, por ejemplo. En mi caso, eso para mí es ser chef porque no tengo el amor, la pasión y la vocación por la cocina como tú. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te encanta? Cuéntame. Mira, yo pienso que las personas que en esos momentos están en una cocina, que son cocineros, de X y manera tienen un amor débil, hueputa, disculpa la expresión, No, muy bien. porque el estrés y el boleo que se maneja en ese lugar es extremadamente, o sea, es una cosa Sí, de es locos. verdad. Cuando llegan muchas personas a las 12 de mediodía, nosotros dejamos de comer por darle a esas personas. Nosotros sacrificamos nuestra hora de almuerzo, cortarle a esas personas. Y sé que muchos los cocineros sufrimos de gastritis, migraña. O sea, es una cosa de loco, ¿sí? A Sí, veces nosotros, nuestra salud, la ponemos abajo y ponemos al comensal de por primero, encima. Es sí, por verdad. encima. Y yo creo que si de pronto el comensal tuviera un poquito Empatía. de empatía, sí, y decir como que, hijo de madre, esa gente allá adentro, cómo volea fuego, volea Con ese sartén, calor. volea Sí. cuchillo por sacar un plato tan excelente para nosotros y a veces somos tan vulgares. Nosotros como comensales somos tan vulgares y a veces pedimos y no pedimos ni el favor, o a veces Exacto. salimos y no damos las gracias, o llegamos a un establecimiento y no hacemos ni buenas noches. Al menos ser lo más cortés como con el mesero. Claro. Conforme a todo eso que te he dicho, creo que las personas, hay muchas, digamos que el porcentaje es muy alto de las que están en cocina, y no, de tener una amor del hijo de puta, porque aguantarse todo eso
los horarios, los turnos, estar parado todo el tiempo, comemos de pie, nosotros no tenemos una vida social, nosotros nos olvidamos del día del padre, nos olvidamos del día de la madre, nos olvidamos del cumpleaños. Cuando tenemos una vida social es después de las 2 de la mañana, los que trabajan nocturno o que ven turno partido. Entonces, parece hay un amor, ¿sí? ¿Cómo surgió ese amor hacia la cocina de parte mía? Creo que el que fomentó ese amor fue mi padrastro. Ok. Sí, porque mi padrastro, cuando yo estaba muy pequeño, nosotros íbamos con él y mi mamá, mi padrastro se quedaba en casa y cocinaba y a mí me da mucha curiosidad. Mi padrastro Mm, me decía, eso se hace así, eso se le echa así, el arroz se le echa ajito, porque ese señor tiene un sazón de la hijo de madre, o sea, yo lo adoro. ok. Para mí él es como mi papá porque creo que fue una de las figuras paternales que estuvo en ese momento conmigo y en mi crecimiento y yo admiraba y me encantaba el sazón de él. Marica, él era como tan sencillo para cocinar, pero tenía un sazón tan Delicioso, increíble. intenso que medio cogía un pescado, le echaba ajo, sal y lo tiraba al sartén y eso sabía a gloria. Yo jamás voy a olvidar la cocina y la comida de mi padrastro. Y en esos momentos, como digo, que yo daría la vida entera porque él me hiciera un pescado frito, unos calamares. Te lo juro, o sea, amo, amo. Y yo muy pequeño, él sabe que a mí me encantaba mucho la sopa de huevo. Y él me hacía la sopa de huevo. Siempre cuando se quedaba nos hacía sopita de huevo. Y yo le preguntaba muchas cosas y mi mamá no le gustaba que nosotros aprendiéramos de cocina. Mamá era como que no, 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 estar molestando cocinas, estar en ¿Qué? cocina. Pero mi padrastro siempre me enseñaba y recuerdo muy bien que él Claro. me enseñó una técnica con los patacones. Yo jamás la voy a olvidar. Para mí eso fue como algo de mi infancia. Él hacía los patacones y hacía una agüita con Maggi y metía los patacones ahí, Ok. luego los sacaba y los tiraba a freír. Y esos patacones quedaban... ¡Ah! Doy la vida por volver a probar ese patacón, te lo juro. Ok. Voy a poner la Entonces, prueba. literal, ese creo que fue la persona, creo que fue el piloto de mi vida que realmente me enseñó y me fomentó ese amor hacia la Ok, cocina, wow. como él cocinaba. De hecho, a veces íbamos a pescar en la canoa de él. Para los que no conocen, la canoa es como un medio de transporte, digámoslo así, en el Ajá. río, que es siempre largo, se hace de una madera y como que se le cava. No te tengo así como el contexto preciso, pero Ok. como que se le cava y queda como una balsa y pues ahí los pescadores entran y llevan Ya. todos sus elementos pues para pescar. Y allá es muy coloquial, cogen un tarrito de leche clean, en ese entonces, no sé si Ajá. todavía se usan los leche clean los grandotes, Yo y creo se le que hacen sí. unos huecos y allí se le mete el carbón y en ese carbón que se le mete se pone arriba la coquita y ahí se le pone el aceitico y se le pone el pescado y se frita. O sea, ese es el medio donde ellos cocinan los Mira. pescadores. Y mi papá, mi padrastro, me llevaba en la canoa y a veces cogíamos el pescado. En esos momentos, medio lo adobaba y lo tiraba ahí a fritar de una. Y entonces ese pescado sabía a gloria, recién salido del mar. Y lo miraba él ahí, cómo lo aliñaba. El Ay, ceviche qué me enseñó a hacerlo rico. en una canoa y yo por eso uno de mis platos icónicos de mi restaurante se llama ceviche tocallito, que va en honor a mi padrastro. Y ese ceviche para mí es mi infancia total porque yo lo recuerdo muy bien. Mi padrastro no tiene un dedo, entonces mi padrastro cocinaba así con el dedo y la cebolla la picaba así y la tiraba ahí. Y eso era un sabor totalmente diferente. Entonces creo que él es el ¿Qué? pionero realmente que me comentó la gastronomía y que yo le tuve ese amor a la gastronomía, Fred. Wow. Creo que la cocina es de las cosas más importantes en la vida de una persona porque, pues, es cómo te alimentas. Y la alimentación influye en muchas cosas, en tu estado de ánimo, de salud, es tú viviendo como independiente, es un momento para compartir Total. con gente. O sea, la cocina está presente en tu vida todo el tiempo. Y te digo que mi padrastro, por ejemplo, que también para mí es mi papá, a él le falta una mano completa. Y él aquí en la casa es quien cocina, porque yo trabajo todo el día y estoy en mi mundo, en mis proyectos y mis cosas. Mi mamá también es empresaria, trabaja todo el día, Ven. él la recoge, entonces, ¿quién está aquí? Él. Entonces, él cocina y cocina súper rico. Yo tengo que yo no sé hace cuánto no cocino. O sea, cociné para cocinar de verdad. No sé hace cuánto, porque yo, desde que empecé a sentirme un poquito más fitness, Ese- la cocina es muy importante en el mundo fitness, súper importante. ese- Bebé, yo lo que hago es picar pepino.
Por O favor, sea, repetí esa palabrita como dice pepino. Yo lo único que quiero explicar, pepino. es lo que hago. Pepino con atún. Y ya. Ay, marica, existe la noche. Pepino con atún. Y eso es lo que yo hago para mi déficit calórico y la cantidad adecuada de proteínas, porque también frío huevos por un ladito. Y bueno, verdura y proteína es lo que yo le echo a eso. Ok. Pero ya, yo no me pongo a cortar, picar. Ay, no, freír, no, qué pereza, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ahora cuéntame un poquito de cómo nació la idea de abrir un restaurante. De abrir un Ok, restaurante. sí. Bueno, yo soy asesor de restaurantes. Ujú. Me enfoco demasiado, me encanta ayudar a impulsar marcas que realmente me comenten su propósito, que realmente me digan cuál es la conexión, la idea que ellos quieren. Y lo que Exacto. hago yo es recoger toda esa información y darle un contexto a tu menú, a tu karma, darle una vida, una historia a tu carta. Y aproximadamente he montado 3 o 4, no recuerdo muy bien, restaurantes aquí en Cali, cartas, y me ha gustado mucho todo este tema. Yo te trajo todo lo que es la colocación de toda la parte de la cocina, la organización, el Ok, montaje, ok. el personal capacitado, todo. Y he trabajado un gran tiempo en toda esa área. Me ha gustado mucho, ¿sí? Conforme a eso y todo ese conocimiento, todo el mundo me decía, Diego, ¿y por qué no montas tu restaurante? Diego, ¿por qué no montas tu restaurante? Pero yo sentía que algo me faltaba. Ok, Y de ese algo me faltaba, todavía sigo aprendiendo muchas cosas en este proceso que estoy creciendo. Hasta que llegó el momento donde creo que aprendí en muchas áreas, me rodeé de muchas personas y también estudié lo que fue marketing digital, mercadeo, administración, muchas cositas que te hacen muy, muy fácil la vida siendo empresario, aunque claro. nunca dejas de aprender que es esa área, ¿no? Y llegó el momento en que me sentí preparado y yo siempre tenía como, ¿cómo te explico? Yo siempre le daba la creatividad a todos los restaurantes y a la marca, ¿sí? Porque siento que vos vas a un restaurante y si no tenés una carta o un menú con una identidad muy clara, Ajá. no está como esa esencia, ese power del menú y ese sazón, ¿sí? Entonces yo monté varios restaurantes y yo decía, bueno, ¿y por qué no montar realmente mi sazón y que la gente venga a degustar de mi sazón? Y llegó el momento en que me puse como a meditar y dije, ok, quiero una marca. Ok, Quiero crear mi restaurante, pero no quiero que sea el típico restaurante, sino que quiero que sea una cocina de reseña, una cocina que tenga historia. ok, Quiero hacer me una gusta. fusión. Yo siempre dije me quiero dirigir con el arroz, porque hace muchos tiempos yo trabajé en un restaurante de comida oriental y aprendí mucha técnica. Ok, Y eso fue lo que quise. Me encanta la cocina oriental y amo la cocina del Pacífico, la cocina de Tumac. Entonces yo dije, ¿por qué no fusiono esas dos raíces y va a ser una fusión totalmente diferente que no está aquí en Colombia? Solo la tengo yo. Ahí es donde llega Diego. Y saben que muchas personas me conocen porque soy demasiado creativo. Amigo, yo soy demasiado, o sea, mi creatividad, yo llego a un punto y quiero más, o sea, quiero llegar más me allá, gusta. pero es una creatividad muy a modo, ¿sí? Muy armónica, ¿sí? No es Ok, exagerada, sino que trato como de ver todos los pros y los contras y los puntos que puedes llegar. Y llegó ese momento, entonces yo dije, quiero preparar arroz, ok, pero hay mucha competencia de arroz, demasiada. Pero dije, quiero que mi arroz sea totalmente diferente, desde el empaque, desde el sabor, la historia, el contexto, todo. ok, Hasta que una vez yo estaba acostado en mi cama y me puse a meditar y dije, esta marca de arroz tiene que ser característica y debe de tener una historia clara. Y ahí me acosté y yo, claro, yo recuerdo un atollado que mi mamá nos hacía. Mi mamá nos ok. llevaba al mar, nosotros íbamos a la playa, el morro que llevábamos a playa es espectacular. De hecho, los invito que realmente conozcan Tumaco, es la perla del Pacífico, se le dice así, porque se Ajá, encontró la perla más grande en el Pacífico. ok. Entonces, por eso se le llama la La perla perla del del Pacífico, Pacífico. ¿viste? Tienen que conocerlo, su gastronomía es brutal.
Mi mamá nos lleva a la playa del Morro. La diversión de nosotros con mi mamá y mis hermanos era coger almejas. Ok, Coger almejas, en ese entonces no sé si todavía pasa, porque obviamente el cambio climático y todo lo que es el ambiente hace que muchos de los animales vayan caduciendo, ¿sí? ok, Vayan extinguiendo. En ese entonces, cuando la marea iba bajando, salían las jaivas. Y ya. para nosotros las jaivas eran deliciosas. Entonces mi mamá y mis hermanos cogíamos almejas y jaiba. Cuando llegábamos a la casa, no sé cómo se dice jaiba, porque nosotros allá lo pronunciamos jaiba. Ajá. Entonces nosotros Ok, llegamos a la casa y mi mamá cogía las jaibas, cogía las almejas y nos preparaba un arroz. Y cogía ese arroz del día de ayer, el día anterior, perdón, el ajá, día anterior, y mi mamá lo preparaba y nos los llevaba a la mesa. Y ese era un arroz, el arroz atollado es como tipo, como un risotto cremosito, ok. es muy rico. Cuando eso llegaba a la mesa y ese olor, Qué nosotros decimos rico. coloquialmente chirarán y chillangua, acá se Ok. conoce coloquialmente como cimarrón. Ah, ok. Cimarrón, son hierbas Ok, azotea, ok, ok. nosotros le llamamos hierbas azotea en el Pacífico. Ya, got it. Y mi mamá le agrega ese toque arriba, eso es una cosa espectacular. Y eso se llama cocina de reseña. Es una cocina ancestral, es una cocina que te queda en el paladar, es una cocina que nunca vas a olvidar. Y Ok. para mí es uno de los platos más icónicos en el restaurante, el atollado del Pacífico, porque tiene la historia de mi mamá y es la historia épica donde realmente se creó Conta, ¿sí? Ok. Cuando tuve yo ese contexto, me puse a estudiar muchísimo la cocina vietnamita, oriental, todas sus áreas. Encontré una técnica que se llama Con Tam, que significa arroz partido en Vietnam. Ok. Y ese arroz partido, cuando están haciendo su selección del arroz, lo corren hacia un lado y ese arroz lo preparan y lo vuelven más valioso. Esa misma técnica que hacen ellos, que era la misma técnica que mi mamá hacía, la pega, el arroz dañado, entonces Ajá. mi mamá lo cogía y lo volvía más valioso al otro día. Ah, Entonces mira. yo hice esa mezcla de esos dos mundos y por eso el restaurante se llama Com Tam. Tam. Ok. Total. Ahí nace realmente Increíble. la historia de mi marca, que sé que de pronto muchos han querido como escuchar realmente la historia neta Ajá. de Comta. Nace de ahí entonces uno de los platos más icónicos que representa la historia es el atollado del Pacífico de mamá, que es el que yo hago. Y otro plato también que representa mucho Comta es el ceviche tocallito, que no te comenté Me un poco contaste, sobre lo sí. que Sí, 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 realmente sí. Me encanta, qué rico. ya nos dio hambre. Yo, aquí no estoy, tengo una hambre. Sí, es que por favor diríjanse a Conta. Nosotros estamos en la Sí. Alameda, allá vamos, allá yo siempre voy a estar y les voy a dar la mejor atención, se van a sentir como en casa y tú lo sabes. Totalmente de acuerdo. Igualmente recuerden que mi Instagram es @okjoan. Allí estaré publicando también un par de videos cuando fui y lo visité. Yo quedé encantado. Yo dije, no, Dios mío, ¿esto qué es? El arroz es como uno de los fuertes, Ahora, literalmente. contame tu experiencia. O sea, Qué una cosa rico. es hablarte yo, que de pronto lo cree y la gente dice, no, sí, claro, como él lo hizo, él va a hablar bien de la experiencia del Claro. arroz, ¿sí? Cuéntame tu experiencia desde que llegó esa hoja de plátano. Te digo que yo ya lo había visto porque cuando tú, espérame, vamos con un poquito de contexto antes de contarte mi experiencia, porque yo vi cuando vi por redes hasta la inauguración. Yo Ok. dije, ¿qué? No me lo puedo creer, qué chévere, qué delicioso. Y pues me ha salido también anuncios en Facebook y pues tienes un super precio, la verdad. Ok, Para el combo ese, la limonada con el es muy arroz, es asequible. muy asequible. Yo dije, qué rico, quiero probar. Entonces, bueno, cuando se me dio la oportunidad de ir, yo llegué y pues realmente el hombre aquí, una súper cálida bienvenida, me encantó. Yo dije, ay, qué rico todo. El sitio es pequeño, pero es tan acogedor y eso me gusta mucho. Cuando un lugar es así, como que te dan ganas de quedarte y eso me gusta. Me gusta porque hay lugares que son enormes y uno se quiere ir ya. Cuando llegó el arroz enrollado, yo dije, bueno, Enrollado. ¿y cómo abro esto? Esa es la pregunta de todos los clientes y cómo hago Sí. esto. Espérate, te doy un paréntesis ahí. Lo que pasa es que una de las cosas que yo más me enfoqué es no simplemente venderte arroz que quedes lleno, sino que venderte una experiencia. Sí, la verdad sí. Sí, sí, sí lo Y fue. eso fue.
Porque yo empecé como, bueno, ¿y cómo abro esto? Cuando lo logré abrir, sale ese olor que yo dije, Dios mío, ¿esto de qué está hecho? Dije, bueno, está bien. Empecé a sacarlo. Cuando metí una cucharada a mi boca, yo dije, Dios mío, qué cosa tan rica. Y el sabor es súper suave, me gusta, es súper suave el sabor, es delicioso, es súper rico, hay que ir. Fui con un amigo que él no es tan amante a la comida de ese estilo, aunque mentiras, la verdad es al contrario. Él es amante de ese tipo de comida, yo no. Yo no soy tanto de la comida con pescado, no me gusta mucho. A él sí, a él le encanta. Pero no recuerdo si a él lo que no le gusta tanto es el camarón, creo. Ok. A mí el camarón sí me encanta. Entonces estaba súper delicioso. Después fui con la cazuela de mariscos. No, ceviche de No, camarón. ceviche de Ceviche camarón. de camarón. Te voy a contar algo y tal vez no me vayas a creer. Esa fue la primera vez que me probé. ¿La primera este? La primera vez que comí ceviche de camarón. ¿Verdad? Sí. Ok. Sí, esa fue la primera vez que comí. Porque no sé, nunca se me presentó la oportunidad de comerlo en otra parte. Aquí en mi casa todo el mundo ha comido de eso porque en diferentes lugares, diferentes parches han comido ceviche de camarón, pero yo no estaba ahí para comerlo. Entonces nunca lo había comido. Y ese día lo probé. Yo dije, eso es muy rico, eso es muy rico. Y lo probé con ese plátano. Yo dije, no, esto es delicioso. Yo volví ahí, yo quiero ir otra vez a comer todo lo La que comí. presentación. La presentación es increíble. O sea, Me dicen que en mente eso es como una presentación como de un restaurante, así como de por allá de alta, total. de 5 estrellas, acá en la Alameda. O sea, ¿cómo es posible? Ah, porque están a la media. ¿Cómo es posible que traiga un ceviche de camarón como en una piscina de hielo? O sea, yo Esa como está buena, una piscina de hielo. una piscina No y, puedes decir y una cajita de hielo, una piscina de hielo. una piscina de hielo. Ajá. Y yo dije, ve que, o sea, es divina. En mi Instagram pueden ver la presentación del producto porque subí el clip de el arroz y también subí el clip de el ceviche de camarón. Sí. Sí, ya Entonces, lo subiste, amigo. cuando lo suba. Y no, me encantó. Creo que hay que ir a ese lugar, sí o sí. Me encantó. Por allí me tendrás de vez en cuando. Sí, la Me tendrás de experiencia vez es en muy cuando. buena. Hablando de experiencias, quiero que me cuentes la tuya, pero tu experiencia en toda la creación del restaurante. El montaje, el nombre, la marca, cómo todas esas ideas se conjugan y cómo es tu experiencia, como empezando a gestionar todo. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, mira que creo que todo tiene que ser muy armónico, ¿sí? Todo tiene que conectar. Sí, Entonces, como yo tenía dos funciones, tengo dos funciones, perdón, dos funciones, no, tengo una función de dos sabores diferentes, exacto. tenía que conectar las dos. Y una de las cosas principales que resalta la comida de Conta es que toda su comida del Pacífico está preparada en wok. O sea, nosotros la cazuela la preparamos en wok, el sudado de camarón en wok, el sudado de pescado en wok. Entonces, todo tiene un sabor, un olor ahumado, un olor particular de wok. ¿Sí me hago entender así? Entiendo, sí. Entonces, lo que fui haciendo fui enlazando. ¿Cómo llegué al nombre de Contant? Pues estudiando, conocí un poco más sobre la técnica Conta, que ya les expliqué qué significan los partidos en Ajá. Vietnam y lo conecté con la historia de mi mamá y el atollado, que era el arroz partido que lo hacía. Ahí conecté ese nombre y dije, esto quiero que sea el nombre de mi empresa. Y Dios me regaló también una palabra muy linda. De hecho, les invito a que vayan y la busquen. Es muy bonita. Isaías 41:10 y está arriba en mi logo, en el tazón arriba. Ahí Ok. está 41:10. Es una promesa que Dios me dio y siempre yo muy aferrado a esa promesa. Mm, Ese fue pues la creación ya de mi logo. Y la organización pues de la cocina, nosotros fuimos cocina oculta. Fuimos cocina oculta aproximadamente 5 meses, creo, si no estoy ok. mal. Y el volumen fue muy bueno. Creo que fue un experimento que tuvimos Ok. donde vimos realmente cómo era el mercado y cómo era aceptado mi producto hacia el mercado. Y Eso es creo que importante. sí, creo que fue un área muy bonita porque ahí evalué muchas cosas. Y en eso que evalué me di cuenta que mi producto era un producto estrella porque soy único. Nadie tiene mi Muy bien. empaque, nadie tiene mi sabor, nadie tiene la limonada que yo tengo. Entonces, Sí.
es un producto muy único. Entonces eso ha sido como un gol. Tengo que organizar muchas cosas, muchas áreas. Todavía me falta mucho como el tema de los tiempos, los domicilios, pero estamos mejorando entonces el proceso. Yo apenas voy a cumplir el año, imagínate. Entonces, de hecho, creo que he crecido, evolucionado mucho en muchas áreas, hemos mejorado muchas cosas, la receta también, pero estamos en todo ese proceso, ¿sí? Y ya pues que creamos el concepto pues que yo dije, el sabor, todo, el empaque, fui conectando el empaque también con el tema de la gastronomía del Pacífico, Ajá. donde le dimos, resaltamos ese valor de la hoja de plátano y donde nosotros la fomentamos en todos nuestros empaques y estamos ayudando al medio ambiente y somos totalmente biodegradables, tenemos un empaque biodegradable que ayudamos en toda el área del ecosistema del medio ambiente.